Bien, chicos, vamos a hacer, como hicimos la clase pasada, nuestro proyecto web. Señores, tienen que acostumbrarse a trabajar con Visual Studio, aunque no les guste, porque existe un alto índice de probabilidad de que cuando usted entra a trabajar tenga que trabajar en Visual Studio en alguna de sus versiones, que les aseguro que van a estar entre Visual Studio 2012 a Visual Studio 2017, que es la última que tenemos. Entonces sería Ahí, bueno, ahí que yo estoy practicando desde que desde que comenzamos. desde que desde la introducción de C Sharp, estoy utilizando Visual Studio. Bien. Entonces, bueno, chicos, vamos a crear un proyecto web que va a ser de .NET Framework, ASP.NET Web Application, solo que le vamos a colocar aquí intro JS. Vamos a dar a OK y vamos a elegir que este es un proyecto vacío, nada de MVC, nada de Webform, nada de eso, un proyecto web vacío. Le damos OK. Y vamos a proceder a añadir nuestro primer archivo, que va a ser un index.html. Mm, mm, mm. Y en este archivo index.html es que vamos a crear nuestra página web. Entonces, ya vimos la primera forma de escribir código JavaScript, que es a través de la consola interactiva. Ahora vamos a ver cómo podemos embeber código HTML, perdón, código JavaScript en el documento HTML. ¿Cómo podemos tener las dos cosas conviviendo juntas? Entonces, en primera instancia, eso se hace a través de una etiqueta que se llama script. Script tiene una propiedad que se llama type, donde nosotros especificamos el tipo de script que vamos a estar insertando en nuestro documento web. En este caso sería un text barra JavaScript, como lo ven ahí en pantalla. Entonces, ¿qué sucede? JavaScript es tan estándar como el lenguaje de programación del lado del cliente, que si tú omites el type barra text barra JavaScript, perdón, él asume que tú como quieras vas a utilizar JavaScript, por lo que el utilizar el type es algo descriptivo, pero no extremadamente necesario. Si usted lo omite o no, y eso queda de los gustos de cada quien. Por lo regular, yo lo omito. Ahora, no les insto a seguir mi ejemplo, sino que traten de llevarse de los estándares. Entonces, ¿qué sucede? En este tab barra JavaScript, lo que yo le estoy diciendo al navegador es que todo lo que yo voy a escribir entre la etiqueta script de apertura y la etiqueta script de cierre es código JavaScript. Y ahí yo puedo empezar a escribir código. Ya Hello, sabía, hello, hello, hello. hello, y Se cayó el internet por un momento. Ya se escucha de nuevo. yo estaba haciendo un bote para el tiempo. Tuvimos una caída momentánea y les decía que ya yo puedo escribir entre las etiquetas script el código JavaScript que yo quiera. Yo puedo declarar una variable, se llame mensaje, que tenga como título la página ha cargado. Perdón, ha cargado. Y luego puedo mandarle esa variable mensaje como argumento a la función alert. Y a la hora que yo vaya a ejecutar esta página, lo que va a hacer es que la página va a cargar y va a ejecutar el código JavaScript
que yo haya embebido en el documento web. Fíjense que ahí aparece de inmediato y de forma automática el código JavaScript que yo tengo establecido. Eso quiere decir, chicos, que lo que yo escriba aquí se va a ejecutar de forma automática. Eso debemos tenerlo pendiente. Yo aquí pongo una alerta, esa alerta va a ejecutarse de manera automática. Esta es la segunda forma de escribir código JavaScript. La tercera forma de escribir código JavaScript sería a través de un archivo externo donde nosotros añadiríamos un nuevo archivo y fíjense que aquí incluso está contemplado un JavaScript file. Le damos un nombre, yo le voy a dar este nombre main.js. JS es la abreviatura de JavaScript para los archivos de JavaScript. Le doy OK. Y aquí ya yo puedo escribir código JavaScript. Yo puedo tomar este código JavaScript que tengo escrito aquí, ¿verdad? Y ir al archivo y copiarlo directamente. Yo puedo escribir comentarios en JavaScript. Los comentarios son igual que en C#. Esto es un comentario de línea. Y esto es un comentario de múltiples líneas. Eso es diferente de C#, ¿no? ¿Verdad? Sí. No, es exactamente igual. Eso fue un gancho. Entonces, fíjense Francis, como yo tengo aquí código JavaScript en un archivo, perdón. una pregunta. Si yo estoy usando el Visual Studio, el Code, Ajá. ¿también tengo la facilidad de hacer todo esto? Sí, claro. Porque pensé que tenía alguna limitante. No. Lo que pasa es que les aconsejo que se acostumbren a trabajar con Visual Studio porque es muy probable que en el entorno de trabajo tengan que trabajar con Visual Studio. Hay muchos, yo he visto que se está adoptando mucho Visual Studio Code. Es probable que dependiendo del tiempo que ustedes tarden en entrar al mercado laboral, pues se topen con uno u otro, porque he visto que Visual Studio Code ha ido ganando terreno a Visual Studio por ser más ligero e igual de competente. Para los desarrolladores web no es extremadamente necesario ya utilizar Visual Studio. Sin embargo, Visual Studio tiene una serie de elementos, de herramientas que lo hacen necesario en cualquier equipo de desarrollo. Entonces, eso ya depende mucho de qué sea la prioridad. Si existen equipos muy potentes, pues no va a haber problema con utilizar Visual Studio. Pero si los equipos son un poquito limitados, eso no les da a escoger a los equipos de desarrollo. Se inclinan inmediatamente por Visual Studio Code porque es un archivito de 40 megas que tú vas a bajar y donde vas a poder realizar todas tus aplicaciones de manera rápida y ágil. Entonces, eso es lo que hay en cuanto a esas dos alternativas. Recordando que Visual Studio es un IDE completo, un entorno integrado de desarrollo completo, en contraposición de Visual Studio Code, que solamente es un editor de código. Tienen que hacer esa división entre uno y otro. Aparte de que con Visual Studio Code, yo creo que solamente van a estar trabajando en la parte de .NET Core. No tengo la información si pueden trabajar con .NET Framework en Visual Studio Code. Es un dato interesante que ya me dejo yo mismo como tarea averiguar para ustedes. Entonces, siguiendo con esto, fíjense que esto es un archivo aparte que hemos llamado main.js y yo lo he guardado con control S, aunque ustedes no se dieron cuenta, fue porque presioné control S. Y ahora vamos a ver la forma en que podemos incluirlo para que esta página utilice ese archivo JavaScript. Y el proceso es muy parecido a lo que pasaba con el linked, con la etiqueta link de los archivos CSS. Solo que aquí vamos a usar la misma etiqueta script y le vamos a agregar, ¿qué pasó aquí? Script. No sé qué pasó. Script. Y le vamos a añadir la propiedad src o source.
para especificar el nombre del archivo o la dirección, la ruta del archivo que vamos a añadir al documento. De esa manera, aunque aquí ya no está el alert, ni está la variable, ni nada de eso, de todas formas, cuando yo ejecuto mi aplicación, pues obtengo el mismo resultado, porque obviamente yo solamente copié el código desde el HTML hacia un archivo aparte. Esas son las tres formas que podemos ejecutar JavaScript. Entonces, ahora es donde viene, bueno, vamos a seguir con el lineamiento de que JavaScript ya todos los conocemos desde el punto de vista de que ya sabemos cómo declarar variables, ya sabemos cómo crear estructuras de control, porque es exactamente igual que en C#. O sea, un if aquí es exactamente igual, como ven ahí. Un switch también es exactamente igual. Tenemos valores case que vamos a ir agregando y según el valor se va a ejecutar una intrusión y otra y una intrusión default. También vamos a tener los famosos bucles for, que son exactamente iguales. Fíjense que esto no es C#, esto es JavaScript. Y fíjense que la estructura es idéntica. Tenemos el bucle while, ¿verdad? Déjame ver. No, el for each no. Pero básicamente son los mismos bucles que ya estamos acostumbrados a trabajar en C# y las mismas estructuras de control. Como yo obtengo, muestro un valor en pantalla. Tenemos un objeto console, que también teníamos un objeto console o una clase console en C#, si lo recuerdan. La diferencia es que, debo de mencionarles esto, por convención, y aparte de que él por naturaleza, o sea, JavaScript, cuando digo él es JavaScript, JavaScript por naturaleza es un lenguaje de programación case sensitive. Eso quiere decir que él distingue entre las mayúsculas y las minúsculas. Déjame ver el chat, que parece que alguien tiene una duda. A Glavis, que tiene el micro abierto, le dicen por acá. Ok, perfecto. Entonces, les decía que JavaScript es un lenguaje de programación case sensitive que distingue entre minúsculas y mayúsculas, y a su vez se tiene como estándar utilizar camel case a la hora de escribir en JavaScript. Contrario a lo que hacíamos en C#, donde usábamos Pascal case, aquí es recomendable por convención utilizar camel case. ¿Quién se acuerda de la diferencia entre una tipografía y otra? El inicio de la camel case de inicial en minúscula y si es compuesta la variable por nombres, en la segunda nombra la variable con mayúscula y así por el estilo. Ok, la Pascal case. Escribíamos todo minúscula, salvo las que son privadas, que por convención hacíamos el underscore adelante. Sí, ahí está la diferencia. El Pascal case en realidad empieza la mayúscula desde la primera palabra. Esa es la diferencia entre el camel case y el Pascal case. Entonces, Pascal case empieza en mayúscula y después de ella, de la primera mayúscula, van minúsculas hasta la primera letra de cada palabra que forma el identificador. Igual que el camel case. Pero el camel case inicia siempre en letra minúscula. Entonces, si usted lo escribe en mayúscula aquí en JavaScript, eso va a funcionar. Pero no se recomienda que se utilice Pascal case en JavaScript. Eso tienen que tenerlo pendiente. A mí se me escapa muchas veces. Si ustedes ven que se me escapa, ustedes me corrigen, me dicen, mire, Franz, está usando Pascal case y es camel case que debe usar en JavaScript. Esas son convenciones. Yo sé que al principio pueden parecer un poco quisquillosas, pero eso es lo que garantiza que a otros programadores les resulte fácil de leer, porque ya siguen los mismos lineamientos a la hora de escribir y leer el código. Entonces, de esto no me voy a detener porque todos ustedes lo conocen ya. Lo que vamos a entrar ahora, ya vimos, ¿verdad? Cómo podemos ejecutar código de JavaScript directamente en el navegador a través
de la consola. Ahora bien, déjame probar algo. Hace mucho, vamos a ver si eso es así todavía. Tú podías hacer lo siguiente, podías escribir en la barra de direcciones JavaScript y luego dos puntos y escribir una sentencia de JavaScript. Por ejemplo, un alert. Hola. A ver si eso funciona todavía. Sí, fíjense, esa es una cuarta forma de ejecutar código JavaScript. Directamente en la barra de direcciones, colocando JavaScript dos puntos y a continuación el código JavaScript que usted quiere que se ejecute. Entonces vimos que podemos ejecutarlo con la consola interactiva, ¿verdad? Escribiendo el código y tipeando cada una de las opciones según sea necesario. Vimos cómo podemos hacer el código JavaScript embebido en nuestro documento HTML por medio de la etiqueta script y cómo podemos hacerlo mediante un archivo externo, mediante esa misma etiqueta, haciendo uso del atributo source o src, como se abrevia. ¿Tienen alguna pregunta sobre las formas que podemos ejecutar JavaScript? No hay preguntas. Perfecto. Por el momento no. No, mi pregunta es, ¿necesariamente yo tengo que tener esa fuente de CRC que apunta main para que se pueda leer el que está en la Si otra, en el es, otro archivo? si es un archivo aparte, exacto, lo tienes que linkear de esta manera. Así como cuando usábamos el archivo CSS, que estaba en un archivo aparte, teníamos que usar link, ¿verdad? Aquí no usamos link, sino script para los archivos JavaScript. Francis, ¿y cuándo es recomendable utilizar el archivo aparte, así? ¿Y El- qué desventaja podría tener? lo recomendable siempre, señores, es dividir la modularización de las cosas. Es lo recomendable. ¿Por qué? Sencillamente porque al tú tener las cosas separadas, tú puedes hacer cambio en una y otra sin que modifique la anterior. O sea, cuando tú tienes todo grabado en un mismo sitio, se corre en riesgo de que tú modificando una parte dañes otra. De esta manera, tú tienes el código organizado y tú podrías decirle al programador, trabaja con el código JavaScript, decirle al diseñador, trabaja con el esquema HTML y los dos hacer el trabajo de manera simultánea, pero en áreas totalmente distintas de la aplicación. No sé si me comprendes. Entonces, Sí, entiendo eso. otra ventaja es que si tú después buscas otro archivo, tú puedes simplemente sustituir el código completo sin que afecte en nada el funcionamiento de la página. Lo mismo que pasa con el CSS. Lo recomendable es que nosotros tengamos dividido, separadas las partes de nuestra aplicación. El HTML en un archivo, el CSS en un archivo y el código JavaScript en un archivo. Ojo, todas las reglas se pueden romper como ustedes vieron porque el HTML es tan versátil que nos permite que en un documento HTML nosotros pongamos de manera embebida tanto código CSS como JavaScript. Ahora, eso no es lo recomendable, repito. Entonces, chicos, ya creo que llega la hora de hablar de las cosas que meten un poquito de cuco en JavaScript, que son básicamente la manipulación del DOM. No Don Chesina ni Don Omar. Estamos hablando del DOM haciendo referencia al Document Object Model. Básicamente es un modelo de objeto que engloba todo el documento web, que tiene ciertos lineamientos, está regido, está parametrizado inclusive por una organización, pero permítanme un momento, por favor, que me está llamando mi tía para ver cómo están todos.
Bien, disculpen, están todos bien, gracias a Dios. Se sintió muy fuerte. Allá me dicen, obviamente, es un temblor de 5 grados, pero no hubo daños, por lo menos en la parte donde viven mis familiares. No sé en otras partes de allá de la región cómo les fue. Ojalá que sea igual, que a todos les haya ido bien y que no haya pasado nada grave. Bien, ¿en qué parte íbamos? Y disculpen que me distraje un poco con la llamada. El tema de incluir el JavaScript en un El archivo. documento DOM. Ajá. Vamos para el DOM, manejar el DOM. Ajá. Entonces, fíjense, JavaScript como lenguaje de programación orientado a objetos y circunscrito originalmente al navegador, dispone de dos objetos muy importantes. El primero de ellos es un objeto que vamos a ver acá en pantalla. Uepa, ¿qué pasó? Perfecto. El primero de ellos es un objeto que se llama window. Ese objeto, señores, representa a todo el navegador, toda la ventana. Como objeto, dijimos que un objeto, ¿verdad? Tiene características y tiene funcionalidades. Tiene un gran número de características y propiedades que se van viendo ahí en pantalla. Fíjense que yo simplemente escribí el nombre del objeto y JavaScript, al ser autodescriptivo, inmediatamente yo escribo un literal, ya sea un objeto o una variable, él procede a mostrar su descripción de forma descriptiva. Por eso me aparece así. Esto es muy útil, señores, para trabajar en JavaScript a la hora de manejar objetos, como vamos a ver más adelante, ya que me permite ver gráficamente o recorrer el objeto por medio de esta serie de flechas, como vemos acá, para cerrar y abrir cierta jerarquía dentro del objeto. Pero eso no es lo que vamos a abordar. Lo que quiero abordar es que ese objeto representa todo el documento web. Entonces, este objeto tiene una propiedad, ese window tiene una propiedad que se llama document. O sea, la ventana tiene un documento. Ese documento al que estamos haciendo referencia aquí es ese documento web que vemos ahí en pantalla, ese que está cargado en pantalla. Entonces, document es también un objeto y como objeto tiene características y comportamientos. Pues bien, él tiene una función que se llama write. Esto lo voy a usar como ejemplo, que sirve para yo escribir contenido en el documento web, en el DOM. Entonces, yo voy a pasarle un texto a esto que dice hola, ¿verdad? Y lo voy a ejecutar. Y fíjense qué pasó ahí. No sé si se ve, déjame poner esto un poquito más grande. Pero lo que ha pasado es que en el documento se ha escrito hello directamente. No sé si lo pudieron apreciar. Sí. Y yo simplemente lo hice a través de acceder primero a la ventana, segundo al documento en el que estoy trabajando y tercero hacer uso de uno de los comportamientos que tiene este objeto que se llama write, que me permite escribir código en el documento directamente. Cuando digo código es que yo ahora mismo estoy escribiendo texto, ¿verdad? Texto. Pero en realidad yo podría escribir cualquier instrucción HTML dentro de esa función. Por ejemplo, yo podría agregar vamos a agregar, ustedes saben que LN lo que hace es que hace una nueva línea, ¿verdad? Entonces yo voy a agregar texto en una etiqueta H1, por ejemplo. Y de esta manera, yo estoy escribiendo contenido HTML a través, o sea, desde JavaScript. Estoy generando contenido HTML desde JavaScript. Y esta fue una de las primeras cosas que introdujo JavaScript y fue precisamente este dinamismo. Originalmente la página no tenía ningún contenido y vemos cómo hemos podido agregarle contenido a la página en tiempo real mediante JavaScript. Es decir, hemos
hecho que el HTML no sea estático, sea dinámico, cambie según nuestras necesidades. Esa fue una de las principales ventajas que introdujo JavaScript. ¿Alguien tenía una pregunta? Pregunta. No sería más complicado si nosotros escribimos de que del HTML y después podemos del JavaScript, no se nos enredaría, no se nos enredaría. O No, sea, porque ocho. no, porque mira qué sucede. Lo que sucede es lo siguiente. La, lo que te está permitiendo JavaScript es ser una especie de generador de código HTML. Al final, el navegador lo que ve es el código HTML que tú has generado. Fíjate aquí que le di aviso a ver source, a ver fuente, y me sale no el código JavaScript que yo ejecuté, sino el resultado de la ejecución de ese código. Son cosas separadas, aunque yo le esté escribiendo juntas en este caso. Y eso tiene mucha utilidad. Imagínense, por ejemplo, que ustedes tengan una página de un carrito de compras, ¿verdad? En ese carrito de compras, si ustedes han comprado en eBay o en Amazon, cada vez que ustedes agregan un archivo, un artículo, se agrega un nuevo registro, se agrega una nueva orden. Y todo eso se hace en tiempo real. Cuando usted entró en órdenes, usted tenía la página vacía. Y según usted va agregando contenido, ¿verdad? Se va agregando ese contenido al carrito, según usted va agregando artículos ahí. Y eso se hace de forma dinámica y en primera instancia se hace a través de JavaScript. Ya cuando se hacen los cambios permanentes que se envían a la base de datos, y ahí pasan al servidor y eso. Pero por lo regular se utiliza JavaScript para generar ese contenido o hacer que el contenido de una página web cambie de manera dinámica. Entonces, de esa manera estamos viendo uno de los usos que originalmente tenía JavaScript y que sigue teniendo hasta nuestra actualidad. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Sí, o sea, si yo tengo una página web, tiene una sección de noticias, con esta Ajá. parte entonces que yo la actualizaría. No, mira qué es lo que pasa. Existe contenido no permanente que a ti te interesa generar en una página web. Contenido no permanente. JavaScript se encarga de gestionar ese contenido no permanente. Ahora, cuando tú quieres hacer un contenido de esos permanente, necesariamente tienes que enviarlo al servidor para que el servidor lo almacene en una base de datos o en un archivo. Y luego cada vez que tú entres a la página, se extraiga esa información desde el server a tu página web de manera permanente. Entonces son cosas distintas. JavaScript se encarga de generar cambios en nuestro documento web que no van a ser permanentes. Es decir, si yo refresco mi página, como actualmente está, si yo la refresco, yo no voy a tener ese contenido nuevamente. Esto aquí es un mal ejemplo porque estamos generando el contenido del texto mediante la consola interactiva. Eso hace que, como estoy escribiendo código HTML desde JavaScript, esto entiende que no ha terminado el proceso y por eso se queda así cargando. Sería bueno que lo veamos con una página como esta, por ejemplo, donde nosotros escribamos contenido mediante JavaScript, mediante una cierta condición, que eso ya tendríamos que verlo más adelante, porque todavía no hemos llegado a esa parte. Pero dime tu duda nuevamente. Yo entendí esa parte, ya yo lo entendí. Es que Okay. eso es no permanente. Exacto. Sí, ya entendí. O sea, por ejemplo, mientras tú vas cargando el carrito de compras, simplemente tú le estás diciendo qué artículo tú quieres comprar. Ahora, tú no vas a mandar cada artículo al servidor porque entonces te lo van a facturar. Ahora, cuando el usuario dice, esto es lo que yo quiero, déjame darle checkout a esta orden, entonces ahí esos datos que estaban temporal en memoria o en el navegador, entonces son enviados al servidor para que se hagan permanentes. Pero no hemos llegado a esa parte. Uh-huh. Gracias. Sí. Sí, pero por ejemplo en Amazon, cuando tú agregas algo en el carro y lo cierras el navegador,
cuando tú vuelves a entrar a la página, te hayan que tú te quedes loco. Sí, porque lo que yo estoy usando el ejemplo de Amazon y de eBay es como de forma didáctica, porque yo sé que obviamente ellos guardan esa información que tú tienes en el carrito y cada vez que tú inicias sesión te sale la información que tú tienes en el carrito, porque ellos el carrito lo tienen como un medio de almacenamiento también, lo tendrán como una tabla en su base de datos. Entonces, lo que ellos no hacen es que lo que tú tienes en el carrito te lo cargan directamente a tu cuenta a tu tarjeta de crédito, sino que luego se te aplica. Pero lo estoy usando como una analogía de lo que está pasando por arriba y la función que realiza JavaScript. Cuando ustedes vayan a hacer su primera aplicación web, se darán cuenta de que van a necesitar de JavaScript precisamente para modificar el documento HTML según las instrucciones del usuario antes de que los datos sean enviados al servidor. Usted va a manipular, qué sé yo, en una edición de unos datos de un formulario. Cada cambio que usted va a estar haciendo en pantalla va a ser en tiempo del cliente. Esos cambios no se van al servidor hasta que se envían mediante el formulario. Entonces, a eso es que me refiero. Cómo JavaScript se usa del lado del cliente para cambiar la estructura visual del documento o el contenido del documento. Entonces, me quedé, se va a cortar la comunicación, nos queda un minuto. Vamos a hacer otra sesión. Esta sesión va a estar va a ser breve, no se preocupen, pero es para que terminemos la idea, para que por lo menos hagamos las primeras prácticas de JavaScript, que van a ser unas cuantas. Ya por mí no quedamos una hora más, yo no tengo problema. Ese es el problema, yo sí tengo problemas. Ok. Entonces, vamos a aprovechar que tengo aquí un poquito de libertad todavía, para ver si avanzamos con esa parte. Bien, bien. ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, hasta ahora no. No, no hay preguntas. Vamos a detener esto. Para decir, el Node.js, eso es como una aplicación, como un compilador. Node es un intérprete de JavaScript que permite que tú ejecutes JavaScript del lado del servidor, es decir, fuera de aquí, fuera del navegador. Lo vamos a ver ahora cuando yo inicie la nueva sesión. Voy a cerrar aquí, chicos. Les voy a mandar inmediatamente el link. Bien.